Dios les bendiga a todos. Quiero aprovechar para saludar a todos los que nos acompañan a través de la página de Facebook de la Iglesia de Cristo en Ciudad Guadalupe, así como a través de YouTube, donde estamos también teniendo los videos de las predicaciones de cada domingo. Así es que les saludamos a todos los que nos ven a través de sus medios, diciéndoles que Dios les bendiga, que nos dará gusto recibirles en este espacio, en este auditorio que se ubica en Avenida Monterrey, número 531, entre Sexta y Séptima Avenida, en el fraccionamiento Rincón de la Sierra. Voy a repetir la dirección para todos aquellos que nos acompañan a través de esta transmisión. Avenida Monterrey, número 531, en el fraccionamiento Rincón de la Sierra, aquí en Guadalupe. Los domingos 11 de la mañana tenemos esta celebración. Los miércoles a las 9:30 tenemos una reunión de oración y desayuno, y también hay programas para varones, para mujeres, para jóvenes, que se hacen convocatorias y que usted puede ser informado y estar aquí presente. Muy bien, bienvenidos todos entonces, tanto los que nos acompañan en línea como los que están aquí presentes. Dios les bendiga. Vamos a continuar con hoy, terminando ya con la serie de mensajes. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Querétaro con una doble función. Nos tocó ir a servir presidiendo la ceremonia de graduación de la Universidad Cristiana de México. Fue mi caso, me tocó presidir. Pero también tuvimos algunas reuniones de trabajo con el rector de la universidad y con el director de Go Ministries, donde estamos tratando de hacer una alianza estratégica, nuestra alianza de plantación, la Universidad Cristiana y Go Ministries, para preparar mejores elementos que puedan servir en la plantación de iglesias. Estamos con nuestra serie, un mensaje para todos. Está vibrando mucho la pantalla. Observen ustedes que a veces esta estructura, nada más como cultura general, constantemente tiene movimiento, hermanos. A lo mejor no es perceptible, pero constantemente tiene movimiento. Una manera de percibirlo es cuando ven ustedes que se mueve la pantalla, a veces que se mueve, incluso se balancea, es porque en ese momento está habiendo movimiento en la estructura. Pero bueno, no quiere decir que se va a caer ni nada, hermanos. Está bien puesta. Nada más es normal que eso suceda. Incluso en las columnas, hermanos, el metal de adentro se expande y se contrae según la temperatura. Eso es normal. Bueno, no está temblando, ya nos tembló hace poco, ¿verdad? ¿Cuándo fue? El 11 de mayo, algo así, ¿verdad? Pero no está temblando ahorita. Vamos a entrar después al mensaje, hermanos, de la palabra de Dios, y con esto, como dicen en el béisbol, el último de la serie, hermanos. El amor de Dios es eterno, es el tema de hoy, y estamos con el versículo de Juan 3:16. Lo podemos decir todos juntos a una voz: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, al estar en este tiempo, Padre, Señor, nos hemos apartado del resto de actividades, de compromisos, de festividades, de cualquier cosa, Padre, para concentrarnos aquí y venir a adorar de todo corazón a través del canto, de la oración, Señor, a usted que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo. Señor, lo hacemos bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. Padre, le ofrecemos todo lo que somos, Señor. Y Padre, hoy también queremos tomar un tiempo para, Señor, recibir su palabra. Señor, esta mañana, mientras vamos a meditar en ella, pedimos que su Santo Espíritu ministre nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, mueva nuestras voluntades, Padre, sea con nosotros. Ayúdeme a mí a exponer de manera, Señor, íntegra, de manera transparente, honesta, Padre, apasionada, Señor, comprometida, Padre, para que, Señor, esto pueda ser de bendición para todos. Estamos en sus manos. Señor, le agradecemos esta oportunidad, esta bendición, este privilegio de estar aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Yo creo que trascender, ¿verdad? Ir más allá de esta vida es algo que todos de alguna manera anhelamos, deseamos trascender a esta vida que quizás
para algunos sean 60, 70, 80 años, no sé cuántos sean exactamente los años que Dios le vaya a permitir a usted vivir, pero trascender, ¿verdad? A través de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de aquello que construimos, de aquello que desarrollamos artísticamente quizás, o en la obra social. Buscamos trascender, ¿sí? Pero además deseamos trascender a un plano superior, ¿verdad? A un plano espiritual distinto a esta carne que está limitada, hermanos, al tiempo y al espacio, que está afligida por la enfermedad, por las tristezas, por las consecuencias del pecado. El pasaje de Juan 3:16 nos habla de eternidad. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla de la eternidad y nos habla del eterno Dios, del Dios que no está limitado, que es increado, que no tiene ni principio ni fin, pero nos habla también de una vida para nosotros eterna, hermanos. Y esto es interesante. El texto dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Dónde estarás, hermano, hermana? ¿Dónde estarás, amigo, amiga, cuando mueras? Porque no todo se refiere a carne y hueso y un poco de pellejo, hermanos. ¿Dónde vas a estar? Como dice aquel canto: cuando todo termine aquí, ¿qué esperanza tienes tú? ¿Dónde estarás tú, hermanos? ¿Cuál será tu estado eterno? El texto nos habla aquí de dos posibilidades, ¿sí? De perdición y de vida eterna. Perdición y vida eterna. Estas dos opciones, hermanos, usted los va a encontrar en lo general, en el tenor general de la Biblia. Usted va a encontrar estas dos opciones: perdición y vida eterna, hermanos. En las páginas de la Biblia se nos habla de estos dos escenarios una y otra vez. El mensaje de hoy su estructura es muy breve porque solamente son 2 puntos, y vamos a abordar el primer punto. Un terrible destino sería la perdición eterna. Ciertamente, cuando uno lee los evangelios, uno puede ver a un Jesús que se mostró amoroso, misericordioso, paciente, compasivo, ¿verdad? Un Jesús que fue sensible a las necesidades y a las debilidades, a las falencias del ser humano. Y uno puede reconocer en Él eso cuando uno lee el Evangelio. Y si no ha leído, no dedica tiempo a leer las páginas del Evangelio y vio la serie de Chosen, ¿verdad? O El Elegido, y no ha leído los Evangelios, pues por lo menos tuvo una noción, ¿verdad?, de lo que dicen los Evangelios. Por lo menos una noción. Y usted puede ver a Jesús que realmente fue amoroso, misericordioso, paciente, compasivo, sensible a las necesidades humanas. Mostró un tierno corazón, hermanos, por la humanidad. Incluso muchas de las ilustraciones tienen un lenguaje muy tierno, muy sensible, como el águila junta sus polluelos, ¿verdad? Habla Jesús de ello, del padre que procura el bien de los hijos, de la madre, en fin, de las ovejas. Utilizó muchos ejemplos con un lenguaje muy tierno, hermanos. Jesús fue compasivo, fue amoroso, hermanos. Y si bien fue así, hermanos, todo el tiempo, no obstante, hermanos, debemos reconocer a través de la lectura de la Biblia que Él dijo más sobre el lugar de tormento eterno, el infierno, que ninguna otra persona en la Biblia. Él habló más de ese lugar de eterna condenación y sufrimiento que cualquier otro personaje en la Biblia. Fue tan contundente, tan fuerte, tan segura, ¿verdad? Tan afirmativa su enseñanza sobre el juicio eterno y el lugar de tormento llamado infierno, hermanos, que lo vamos a encontrar varias veces en la palabra de Dios, particularmente en los evangelios. Yo tan solo quiero mencionar un par de ellos. Por ejemplo, él habla del infierno como las tinieblas de afuera, ¿sí? Como el lugar donde dice: allí será el lloro
y el crujir de dientes. Esto está en Mateo 25:30, usted lo puede encontrar ahí. Habla Jesús de ese lugar así, como las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. También habla de ese lugar, lo describe como el lugar donde el gusano no muere, ¿sí? Y el fuego nunca se apaga. Él habla de un lugar de tormento físico, mental y espiritual. Hay una perdición, está esa opción, ese camino de una condenación eterna. Son tan solo algunas de las palabras que Jesús usó al hablar del infierno, de ese lugar de condenación, de perdición eterna. Ahora, es interesante, hermanos, acuérdense que hemos hablado de que el Nuevo Testamento está escrito en griego y Jesús utiliza una palabra que nuestras Biblias en español dice pierda, para que no se pierda. Y esta palabra, apoletai, hermanos, se llama así en griego, así se menciona, apoletai. Y esta palabra es importante cuando encontramos una palabra, buscarla, buscar su definición, sus acepciones y dónde más se utiliza en la Biblia. Dónde más se utiliza para ver qué uso se le da. E incluso hasta en literatura secular de aquella época. También puede ser para buscar qué es lo que Jesús está diciendo. Porque muchas veces cometemos el error, me voy a meter en un paréntesis chiquitito, cometemos el error de que, a ver qué Dios me dice a mí. Bueno, ¿a ti qué te dice? ¿Sí? Yo siento que dice esto. A mí me nace como que es, no, Jesús quiso decir una cosa y esa es la que hay que descubrir. ¿Sí? Esa es la que hay que descubrir. Porque a veces a mí me siento que Dios me dice esto. No, no es lo que tú sientas, ¿qué es lo que el autor quiso decir? Eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, esta palabra pierda, apoletai, vamos a buscarla en 1 Corintios 1:18 también está esta palabra. Y la vamos a encontrar, hermanos, y va a ser interesante. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque 1 Corintios capítulo 1, verso 18, ¿sí? Viene una palabra que trae la misma raíz. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura, ¿a quiénes? A los que se pierden. Trae la misma raíz, hermanos, de el que se pierda, aquí es de los pierden, ¿sí? Tiene la misma raíz. Y es interesante, hermanos, aquí se usa el tiempo presente, note usted, a los que se pierden. Aquí da la idea, hermanos, de algo que empieza a suceder, ¿sí? Que comienza aquí y ahora. Igual pasa, hermanos, cuando se habla de la vida eterna, no es como algo que va a suceder solamente en el futuro, sino es algo que sucede aquí y ahora. Es algo que se determina en esta vida, hermanos, que se decide aquí y ahora, hermanos, pero que alcanza un punto de culminación, ¿verdad? Completa, en este caso una culminación terrible, ¿verdad? Fatal, al final de nuestras vidas. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 25, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a ir al versículo 46 y vamos a leer lo que dice la Biblia. Habla de algo que va a suceder también en el futuro. Capítulo 25, verso 46, dice al final del juicio de las naciones, etcétera. Es una palabra profética de Jesús. Y dice, ¿irán estos a dónde? Al castigo eterno. Es decir, sin fecha de caducidad. Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Los que no amaron a Jesús, ni amaron al prójimo, ni le sirvieron a Jesús, ni sirvieron al prójimo, irán al castigo eterno. Un castigo que no va a tener fecha de caducidad, hermanos. Esto es algo tremendo, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pasaje fuerte, son palabras muy fuertes, hermanos, las que vamos a leer. Yo sé que políticamente puede que no sea correcto hablar del infierno, hermanos, pero bíblicamente tenemos que comentarlo, compartir. Tenemos que dar todo, ¿verdad? El testimonio de Dios, todo el consejo de Dios. No podemos pasar por la vida evitando temas que son fuertes o delicados
o sensibles, aunque políticamente no sea correcto, no sea algo agradable al oído de todo mundo, tenemos que dar todo el consejo de Dios. Y Jesús habló de esta terrible destino al cual podemos elegir, que es la perdición eterna. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un lugar terrible, hermanos, donde no queremos ir, ¿verdad? ¿No queremos ir? Ok, bueno, pues, pero existe ese lugar. Hay esa opción. El estado de perdición, hermanos, implica algo más terrible que el sufrimiento físico, que el sufrimiento moral, que el sufrimiento de cualquier tipo, que es el sufrimiento espiritual. Porque la Biblia, y quiero que me acompañen en una lectura de unos 2 versículos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 8 y 9. Habla de aquellos que no creyeron al evangelio, ni no conocen a Dios, ni obedecen al evangelio. Y yo aquí pudiera disertar un tema que me gusta mucho, porque a veces como que disociamos el creer del obedecer. Y no hay tal cosa, hermanos. El que cree obedece, ¿sí? El que cree obedece. A veces como que disociamos, no, es que yo sí creo en Dios, pero no me quiero bautizar. O yo sí creo en Dios, pero no voy a la iglesia. O yo sí creo en Dios, pero no tengo que leer la Biblia. El que cree obedece, hermanos. Porque la Biblia habla una y otra vez de obedecer el evangelio, de obedecer el mensaje del Señor. Y fíjese lo que dice aquí este versículo en 2 de Tesalonicenses 1, 8 al 9. Dice: en llama de fuego, vamos a leer desde el 6. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dicen: llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de ¿qué? Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Excluidos de qué, hermanos? De la presencia del Señor. Eso es lo más terrible, hermanos. Nada de Dios habrá allí. Hermanos, no estamos en este momento en el cielo, pero tenemos de Dios su promesa, ¿verdad? En Cristo, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos de Dios su espíritu en nosotros. Tenemos de Dios su imagen, dañada por el pecado, pero tenemos la imagen de Dios. Tenemos, hermanos, de Dios dones y talentos. Tenemos de Dios mucho en esta vida, aún en un mundo caído por el pecado, en una situación donde hemos sido afectados por el pecado y sus consecuencias, hermanos. Aún tenemos de Dios mucho. Incluso, hermanos, incluso los que no creen en este mundo, hermanos, tienen algo de Dios, tienen la imagen de Dios en ellos. Tienen, dice, el sol sale sobre justos e injustos, y el Señor hace llover sobre buenos y malos. Tienen de Dios bendiciones. Pero en ese lugar no habrá absolutamente nada de Dios. Es un lugar de eterna perdición, hermanos. Un lugar de sufrimiento físico, moral, espiritual, y donde la perdición será tan grande que no habrá nada de Dios. Nada de Dios. Ahora, ¿cuál es el requisito para estar en el estado de perdición? ¿Cuál será el requisito, hermanos, para ir a ese lugar? El requisito básico, hermanos, no necesariamente es portarse mal, no necesariamente es portarse mal, es la incredulidad. Ahí empieza todo, el no creer en el Señor, la incredulidad, hermanos. Y como no crees, pues vives como si no tuvieras que rendir cuentas nunca jamás. Entonces la incredulidad, hermanos, es el requisito para tener este terrible destino de perdición eterna. Qué tremendo el no poder creer en el Hijo de Dios, no querer creer en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. El no creer en Él te condena por la eternidad. Mire, ahí en el texto que estamos leyendo, San Juan 3:16, si uno... Vamos a leer el Evangelio de Juan nuevamente, hermanos. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 3,
pero vamos a leer los versículos 18 y 19 y especialmente el 36. Juan capítulo 3, versos 18 y 19. Hermanos, es contexto de lo que acabamos de leer. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, no dice será condenado, dice ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene ya la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la ira, sino que la ira de Dios está, no dice estará, dice está sobre él. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Así es que, hermanos, tenemos esta opción, hermanos, de la perdición, hermanos. Qué cosa tan más tremenda. Es un camino, hermanos, que existe, una posibilidad que existe para aquel que elige simplemente no creer. ¿Y la gente por qué no cree? Porque amaron más que las tinieblas y sus obras son malas. Hay gente que siente el mensaje de Dios, incluso que lo entiende, pero está tan comprometida con su pecado, con sus hábitos, con sus relaciones sociales, con sus tranzas, ¿sí? Con todo lo que ya tienen, están aferrados, agarrados. Y no es que no entiendan el evangelio, y no es que no sientan su necesidad, es que aman más las tinieblas que la luz, aman más el pecado. ¿Y cuál es el futuro entonces, hermanos? Una perdición eterna. Y uno dice, es que son buenas personas. Pues quizás sí, según nuestros estándares son buenas personas. Es que, pues ellos, tienen muy bonita actitud. Pues a lo mejor sí, no dudamos que lo tenga. Pero como la salvación no depende de tu actitud, ni depende de tus obras, ¿sí? La salvación tiene que ver con que creas en Jesús y no quieres creer en Él porque prefieres vivir en tu estilo de vida. Entonces, pues pasa esta situación tan triste, tan lamentable, tan penosa, que es la perdición eterna. Ya ha sido condenado y esto va a encontrar un clímax, una punto culminante cuando tú terminas, tu corazón late por última vez, ¿sí? O cuando Cristo venga, entonces tú vas a estar en esta terrible realidad de eterna perdición. Les digo que pues a lo mejor son palabras fuertes, palabras que no vine a la iglesia que me digan de eso. Pues yo tengo que dar todo el consejo de Dios, ¿sí? Debo hablar de esos temas porque el pasaje habla de ello. Yo no estoy calzándolo no estoy metiéndolo con calzador. El texto dice, vamos a decirlo juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero bendito Dios, hay otra opción, ¿verdad? ¿Y cuál es? Ponemos un glorioso destino, que es la vida eterna, hermanos. Ahora sí que no hay más que de dos sopas, ¿verdad? Perdición eterna o vida eterna. Benditas sean las pequeñas palabras, hermanos, que encontramos en la Biblia, pero que cambian totalmente todas las cosas. Más, pero, empero, ¿verdad? Sin embargo, hay una palabrita ahí de 3 letras en nuestras Biblias, por lo menos en la versión Reina Valera 1960, más. Hay algo que cambia, hermanos. Mas tenga vida eterna. Esta pequeña palabra, hermanos, le digo, son tan solo 3 letras, pero parece que lo cambia todo, ¿verdad, hermanos? Lo cambia todo, nos da esperanza, nos da alegría, hermanos, nos muestra un mejor camino que es la vida eterna. ¿Quién quiere la vida eterna, hermano? Gloria a Dios, todos queremos la vida eterna y si usted tiene a Cristo, tiene la vida
eterna. Bendito Dios. El texto original, hermanos, nos presenta este verbo en tiempo presente y nos habla de tener aquí y ahora vida eterna. Mire, vamos a leer en 1 Juan capítulo 5, verso 12. 1 Juan capítulo 5, verso 12. Es interesante, hermanos. La palabra de Dios nos llena de esperanza, nos llena de alegría, del verdadero gozo, porque la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así es que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Usted tiene al Hijo de Dios dentro de sí, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria, hermanos. Dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Si usted cree realmente de todo corazón y le ha abierto su corazón al Señor, ha creído en Él, le ha confesado como el Hijo de Dios, si usted ha rendido su vida a Cristo Jesús, usted cree fervientemente en Él, camina en Él, vive en Él, hermano, entonces usted por la fe tiene vida eterna aquí y ahora. Bendito Dios, hermanos. Pero además no solamente le digo tiene ya, pero tiene esa parte de esa culminación, ese punto, hermanos, profético, y la Biblia nos habla de ello también en la carta a Tito, hermanos. Abran la Biblia en la carta a Tito. Ahí, si no sabe dónde está, después de 2 de Timoteo, usted puede encontrar esta epístola a Tito. El apóstol Pablo le escribe a este hijo en la fe, a este discípulo suyo, y le dice en el capítulo 3, verso 7, dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos de ¿qué? Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Así es que tenemos esta bendición, hermanos. Me gusta como dice desde antes, pero el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, bondad, amor, ¿verdad? Nos salvó, salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Y luego dice el texto, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. Un estudio profundo de este pasaje, hermanos, un estudio de la gramática, del contexto, hermanos, y del contexto cercano y del contexto más amplio. Este pasaje se refiere al acto del bautismo, hermanos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué, hermanos? Para que justificados por su gracia, ¿ve cuántas palabras tan bonitas? Gracia, misericordia, ¿sí? Y aquí habla bondad, en fin, dice para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es que tenemos vida eterna aquí y ahora, pero trascenderemos este plano, hermanos, para seguir disfrutando de una manera superior la vida eterna. ¿Cómo se obtiene? ¿Vimos cómo se obtiene la perdición eterna? Pues con incredulidad, no creyendo. Pero ¿cómo se obtiene la vida eterna, hermanos? Pues la respuesta, el texto mismo que acabamos de leer en San Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, es un asunto de creer en Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es un asunto de buenas obras, hermanos, de poner en la balanza por tantos pecados, pues tantas cosas buenas, y así nos la llevamos. No es eso, hermanos, eso es la religión del hombre. En cualquiera de sus expresiones tiende a ser así, buscar equilibrar la balanza del error, de la desobediencia, de la rebeldía, del pecado, en fin, del desorden, bueno, compensarlo con cosas buenas. Pero en la economía de Dios, en la justicia de Dios, es muy distinto, hermanos. No es por obras para que nadie se vanagloríe. Incluso lo mejor de la humanidad, las cosas más bellas, lo más excelso del bien humano, dice que son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios, trapos sucios, asquerosos. Entonces, hermanos, no es por buenas obras,
No es un asunto de conocimiento espiritual, de conocimiento de todas las escrituras. El Señor reprendió a los líderes religiosos, sabían todo, pero dice, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Sí? Yerran, ignorando las escrituras, dice la misma palabra. Se equivocan, no dan al blanco, ¿sí? Porque creen que saben, pero no saben. Les pasó por enfrente el Hijo de Dios y no reconocieron su visitación, hermanos. No es un asunto de conocimiento religioso, es un asunto de fe en Jesús, de confiar en Él, de creer en Él, de depositar todo nuestro ser, toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Es de venir a Él en rendición, en reconocer quién es Él y lo que hizo por nosotros. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, del verso 36 que leímos hace rato: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra que se le dijo al carcelero de Filipo por parte de Pablo y Silas, cuando él sabía la razón por la que estaban en la cárcel, por predicar el evangelio de Jesús. Él sabía que estaban allí de manera atropelladamente, los habían metido ahí, y sabía que habían liberado a una mujer de un espíritu pitónico. El carcelero sabía eso, había escuchado sus oraciones y sus cantos, porque dice la Biblia que ellos estuvieron cantando himnos y haciendo oraciones. Él sabía, él ya había escuchado. Y el Señor manda una especie de terremoto, que se abren la cárcel y podían los presos escapar, y si tan solo uno se le hubiera escapado, él tenía que pagar con su vida. Él sabía la condición terrible a la que se estaba enfrentando el carcelero, el responsable de la cárcel, el alguacil, por decirlo así, de la prisión. Y entonces dijo: no tengo escapatoria, mejor de manera honorable, ¿verdad?, me voy a quitar la vida. Espérate, no te hagas daño, calma, le dicen los siervos de Dios, Pablo y Silas. Y entonces él hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta era profunda y era sincera y era breve y práctica, porque él había escuchado el mensaje. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y esa misma noche les lavó las heridas y fue bautizado, hermanos. Es un asunto de fe, de creer, de confiar en quién es Jesús, el Hijo de Dios, y lo que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario hace cerca de 2000 años. De tal manera amó Dios a Katy, de tal manera amó Dios a Jocabed, de tal manera amó Dios a Pati, de tal manera amó Dios a Martín, a Moisés, a cada uno de nosotros, hermanos. De tal manera que envió a su Hijo en tal magnitud, en tal intensidad, nos amó Dios, hermanos, que a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de todo lo malo que hay en nosotros, hermanos, nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que si Katy, ¿sí?, para que si Jocabed, para que si la hermana Pati, para que si Martín, para que si Moisés, para que si nosotros creemos, no tengamos perdición eterna, sino vida eterna. De eso se trata, de eso habla el texto, de eso es de lo que venimos hablando por semanas. La Biblia dice ahí en Juan, donde estamos leyendo, en el capítulo 5, versículo 13, dice la escritura de esta manera. Perdón, primera de Juan, me estoy equivocando. Primera de Juan capítulo 5, verso 3, donde leímos hace rato el 12, ahora leemos el 13. Estas cosas, primera de Juan 5, 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Los que mencioné, yo sé que ya creen, ¿verdad que sí? ¿Sí, Martín? ¿Sí, hermana Pati? ¿Sí, ¿Sí creen en Jesús? ¿Sí, Katy? Bueno, para todos los que ya han creído y han entregado su vida a Jesús, dice el pasaje: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, aleluya, hermanos, gloria a Dios, que tenéis vida eterna.
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya estamos disfrutando la vida eterna, hermanos. Ya lo tenemos. ¿Qué hay que hacer? Cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Porque nosotros no somos de los que retroceden. Dice, ¿para qué? Para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. De eso se trata, hermanos. Si ya lo tiene, no lo suelte. Sí, cuide de su salvación con temor y temblor. No es porque ese cuidado es lo que le va a dar la salvación, no, usted debe cuidarla. La salvación procede de nuestro Dios, Él se la ha regalado. Así es que si usted cree, tiene de Dios un glorioso destino que es la vida eterna. Amén. Así es que, pues hermanos, esto hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, hermanos. Hay que gozarnos, disfrutar, apasionarnos por aquel que cambió nuestro destino de una perdición eterna, lo cambió a una vida eterna. Así es que pues no hay cosa que Él me pida que yo no haga. No hay cosa que Él me pida que yo no haga, porque mi destino era fatal, pero ahora mi destino es glorioso, hermanos. Hay dos caminos, hay dos escenarios, hay dos opciones eternas: perdición y vida eterna. ¿Cuál escoges tú? ¿Cuál escoges? Tú que nos estás acompañando a lo mejor a la distancia, o que estás aquí por primera vez, o que has estado escuchando, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué camino vas a escoger? ¿Que un terrible destino, la perdición eterna, o un glorioso destino, la vida eterna? La Biblia dice que Dios hará justicia, hermanos, y dará, dice, ponga atención a este pasaje de la Biblia: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Acuérdense, obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Hermano, pero es que si Dios es amor. Bueno, es que yo creo que no han leído este versículo. Dios es justo y Dios es santo y es soberano, y Él dice que así como va a dar gloria, honra e inmortalidad, también habrá ira y enojo, ¿sí?, para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos, gringos, mexicanos, argentinos, nicaragüenses, coreanos, judíos, hermanos, todos, delante de Dios no hay acepción de personas. O hay condenación eterna o hay vida eterna. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, gloria a Dios, y tu descendencia. Aleluya. Porque cuando llega la salvación a mi vida, yo la comparto con los que más amo. Porque cuando llega esa esperanza de gloria, hermanos, Cristo Jesús a mi ser, yo lo comparto, y entonces no solamente yo, sino los míos también van a alcanzar, porque les voy a predicar, les voy a testificar, y ellos también creerán en Dios. Y entonces habrá una cosa tremenda, hermanos, en el hogar, en la familia, mi descendencia también. Yo me gozo, disfruto cuando veo a mi nieta que junta sus manitas. Aleluya, hermanos. Eso es maravilloso. Cuando le canta a Dios, qué cosa tan más bonita que mi fe, la fe de mi madre, pasó a mí, y de mí a mis hijos, y de mis hijos a mis nietos. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa. Usted decide. Usted decide. Hay cadenas que vienen de familia, de rencores, de amarguras, de odios, de tantas cosas. Pero usted puede ser la generación que cambie las cosas por la fe en Cristo Jesús, porque usted escoge pasar de ese terrible destino de perdición eterna de la condenación eterna, perdición eterna, a un glorioso destino que es una vida eterna con Dios. Quiero invitar al grupo de alabanza que esté aquí al frente.
para que cantemos al Señor. Si mientras cantamos usted quiere entregar su vida a Jesús, pase aquí al frente y reconozca a Jesús como el Hijo de Dios, su Señor y Salvador. Puede tomar la decisión. Dios es el que da la salvación, pero usted puede responder a la gracia de Dios, al favor de Dios, mediante la fe, y pasar de la condenación eterna a la salvación eterna, a la vida eterna con el Señor. Decídase por Cristo, no postergue más esa decisión y tenga el valor, tenga la determinación de decirle sí a Jesús. ¿Quiere decirle sí a Jesús? Pase aquí al frente, levante su mano y diga: yo quiero esta mañana tomar una decisión para que mi vida ahora le pertenezca a Jesús, para que hoy tenga yo, eche fuera la condenación y tenga de Dios la vida eterna. ¿Habrá alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús? Mientras hago una oración, pase aquí al frente y diga: yo quiero entregarme a Jesús. Y después de esto vamos a cantar, y si mientras cantamos usted quiere tomar esa decisión, pase aquí al frente, levante su mano o pase aquí al frente y diga: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Esta es la invitación. Esta es la invitación. No tiene que ver con el éxito de un pastor o de una iglesia, tiene que ver con usted y Dios. De eso se trata. Amado Padre, esta mañana, Señor, he compartido su verdad. He querido ser responsable, Señor, de hablar de estos dos destinos, Señor. Y Padre, descanso en que, Señor, su palabra fluye y no vuelve vacía, Señor. Hay tantos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de amigos, familiares que están sin Cristo, conocidos, compañeros. Quizás están algunos aquí presentes, otros nos ven en línea, otros ni siquiera saben de estas reuniones. Pero Padre, queremos que también ellos puedan tomar esta decisión de decirle sí a Jesús. Gracias, Dios, porque la opción de la salvación y la vida eterna hoy está disponible para todo aquel que cree. Yo creo que su Santo Espíritu está obrando en cada corazón, Señor, y le pido, Señor, que extienda su misericordia y su paciencia, Padre, para que haya cosecha para su gloria. Cosecha, Señor, de personas, de almas que deciden decirle sí a Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias por la bendición de estar esta mañana aquí juntos. Señor, entrego esta serie de sermones en sus manos, agradeciendo la bendición y el privilegio de haberla compartido. Reciba las alabanzas de este su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.